tema de las pasiones, precisamente quisiera, ya hubo muchas maneras de tratar el tema, quisiera, digamos, tomar una incidencia que sería, retomando el título del último artículo que salió en La Cause du Désir, que se llama Pasiones religiosas del ser. Y efectivamente creo que estamos en una época en la cual cuando hablamos de, se discute el tema de saber si hay o no hay un retorno a las pasiones religiosas. Hay los que dicen que no, por ejemplo como Badiou, que dice que lo esencial es el capitalismo mundial y que el resto son efectos de coloración, como él dice, de la religiosos. Hay también sociólogos de las religiones, un tipo como Olivier Roy, que dice que fue entrevistado en Mental, que dice que no hay finalmente una mayor incidencia de la religión porque las grandes religiones, las iglesias son desiertas en todas partes y las iglesias, las mosqueas, etc. Por lo tanto se disipan. Bien, creo que efectivamente podemos decir el contrario. Es decir, es claro que hay un retorno de religioso que tiene nada que ver con el color, con una coloración de conflictos supuestamente más profundos, etc. No, hay pasiones religiosas que realmente son consideradas por una serie de sujetos como lo esencial. Son lo esencial como hubo en una época, digamos, en el siglo XV, como decía Freud, hubiera podido desaparecer la religión, pero hubo más bien una guerra de religión. Ahora, no estamos exactamente en el mismo tema porque lo que hay es que estas pasiones se individualizan. Lo que hay es que las formas institucionales de las religiones efectivamente se vacían, pero lo que tiene más intensidad, más agudeza, es cada uno de los sujetos que se convierten de nuevo incluso al interior de su religión. Lo hacen de una manera más fundamentalista e incluso se inventan una religión. Puede ser gente que no tiene ningún conocimiento teológico y que no se interesan mucho a los fundamentos religiosos institucionales. No se interesan a la teología. Lo que se interesan más bien es a la pasión religiosa, lo que es completamente otra cosa. Y efectivamente vemos, creo que al revés de estas perspectivas que consideran que se puede minimizar o banalizar como una instrumentalización esta pasión nueva que resurge, al revés. Hay que pensar que eso hace parte de lo que Lacan llamó el triunfo de la religión, que ahora podemos pensar al plural, los triunfos de la religión. Estos triunfos al plural pueden ser al mismo tiempo la consideración que las religiones para mucha gente cada vez más se vuelven como la única manera de regular sus pasiones, maneras de vivir y efectivamente una manera de hacer con este nuevo auge del odio en nuestra civilización, una manera de regulación, porque la religión tiene su cara de sabiduría, tiene su cara de un modo de regular la relación con el otro,
pero también tiene su cara de locura. Y estamos en un momento en el cual estas distintas formas que las cuales Lacan siempre se interesó como un modo fundamental de vincular el sujeto uno al otro, más allá del fenómeno sociológico de las masas que interesó tanto a Freud. A Lacan el fenómeno de las masas, del líder como tal, le pareció secundario frente al fenómeno de la religión, que le interesó más, de una manera más como en un modo de lazo que permite concebir el efecto discurso, el efecto de que no hay límites a la extensión de una religión, y que a él lo llamó mucho la atención. ¿De dónde viene esta infinitización, entre comillas, posible del número de sujetos que se enlazan con la religión? Y del otro lado, algo que en la relación con Dios, lo que le interesaba es que este Dios que hace lazo no es un Dios simbólico. Como decía, los dioses son más bien del lado de lo real. Son lo real de una experiencia de goce. Y creo que es interesante este tema de las pasiones, porque nos permite pensar el modo de lazo más allá de la psicología de las masas, tal como Freud nos dejó. La psicología de las masas suponía la referencia al líder, al más uno, a más bien una función de un líder derivado de la figura del padre. Un padre enloquecido, pero del lado de la primera identificación freudiana. El esfuerzo de Lacan de pensar el lazo social sin la primera identificación, entonces nos implica a reflexionar sobre cómo se hace este lazo. Y entonces, cómo Jacques Alain abrió una puerta cuando consideró el fenómeno del acontecimiento del cuerpo como algo común a lo que sería un sujeto religioso, cuando habló del triunfo islamista tipo Daesh en sus videos extrañas, transmitiendo una pasión destructiva aún dentro de las redes sociales, instrumentando esta posibilidad. Y creo que más allá, entonces podemos, al considerar estos fenómenos de acontecimientos del cuerpo como base de un lazo, podemos pensar, gracias a estas pasiones que hacen lazo, lo que es los cuatro discursos no tanto como máquinas significantes que permutan, circulan, etc., pero cada uno a partir de una pasión especial. La pasión política del discurso del amor, la pasión de la repetición de las citas del discurso universitario, la pasión feminista del discurso histérico y la pasión analítica como tal. Y entonces me parece un programa de reflexión sobre actualizar un poco nuestras lecturas de las pasiones en la civilización actual. Una pregunta, Eric. Entonces, tomando esta comparación entre psicología de las masas y la propuesta actualizada que nos hace Jacques Lacan,
podríamos decir que es la diferencia entre la regulación del ideal del yo y la diferencia respecto de la época actual con la furia del super yo que empuja al odio y a la violencia. ¿Hay algo de esto? Por supuesto, se ve que depende de la relectura efectivamente, que ya hizo Lacan de la teoría de las masas, insistiendo no tanto en el ideal, sino en el objeto A. Y el paso más es el objeto A pasándose del ideal, digamos, no solamente en una pareja ordenada, un S1 a una A, pero más bien el uso del objeto A que hace que el ideal efectivamente no es al primer plano. Y vemos en estas pasiones precisamente que los semblantes del ideal son secundarios. En esto creo que se puede reponer sobre sus pies lo que decía Badiou de la coloración religiosa. Y creo que lo que sería más justo decir es que las pasiones son el primer plano y los semblantes del ideal efectivamente son más bien coloraciones de estas pasiones.